Es un gusto para mí presentarles y recibimos con un caluroso abrazo de amistad a nuestra primera conferencista, María Elena Velandia. Ella nos va a hablar sobre la conceptualización de la sexualidad. Eh, María Elena es psicóloga, especialista en gerencia de recursos humanos, es magíster en psicología comunitaria, tiene un diplomado en docencia universitaria también. Su experiencia ha estado muy centrada en lo que es la atención y asesoría psicopedagógica a comunidades educativas, a padres, estudiantes, docentes y también a comunidades de sectores vulnerables. Ha venido implementando programas también y digamos que estrategias de salud y bienestar pues orientados a la prevención, promoción y atención a población vulnerable. Conocimientos también en procesos de investigación e intervención con grupos de mujeres víctimas de violencia y también ha tenido una experiencia muy importante en el programa de educación superior en áreas de psicología comunitaria, educativa y organizacional. Competencias también en iniciativa, lo que es gestión y orientación a resultados y planificación y puesta en marcha de proyectos educativos. Entonces, sin más preámbulos, María Elena, bienvenida con tu conferencia. Un placer de verdad estar aquí y espero pues que este espacio tan importante realmente sea de provecho para todos nuestros egresados, para todas las personas que hoy nos acompañan, pues una bienvenida. Me alegra muchísimo poder compartir este tema, pues que es muy, muy importante para nosotros, tiene que ver todo con nosotros, entonces, pues bienvenidos. En esta parte voy a abordar lo que tiene que ver con la conceptualización de la sexualidad. Es un tema bien interesante, ¿no? En el sentido en que para nosotros, pues tiene mucho, mucho que ver, porque si bien la sexualidad hace parte del ser humano, la sexualidad también tiene muchos matices y esos matices también si tienen que ver con el individuo, también tienen que ver muchísimo con la sociedad, en donde encontramos, digamos, matices respecto a cómo se percibe, a cómo se vive, a cómo se vivencia la sexualidad. Entonces, pues vamos a dar una revisada a algunos conceptos que es bien importante que tengamos claro para que a lo largo del día, pues también se van profundizando ya en temáticas muy específicas y ese es nuestro interés que en este momento, pues lo básico, ¿cierto? De cómo manejamos, de qué reconocemos, de qué conceptos hemos abordado, pues los podamos tener claros. Bueno, entonces el interés nuestro es indagar acerca de qué es la sexualidad, ¿cierto? Como les decía, allí pues encontramos muchísimas matices, muchísimas miradas, muchas perspectivas también. Es un tema que a diario lo tenemos, pero está tan presente que a veces como que ya también está desapercibido. Entonces yo quiero plantear en primera instancia mm, unas preguntas de reflexión para que las tengamos pendientes, ya sea para que las compartamos al final o para que a lo largo de la jornada también pues las estemos pensando, para que las vayamos mirando en este sentido, ¿cierto? De qué es para cada uno de nosotros la sexualidad, qué es la diferencia entre sexualidad y sexo, qué conceptos que están relacionados con el tema de la sexualidad he aprendido a través de mi vida, qué tan fácil es para mí hablar sobre la sexualidad con mi familia, mi pareja, mis amigos, cómo me siento cuando al estar con otras personas se habla sobre aspectos relacionados con la sexualidad. Algunas de las preguntas que entonces les comparto para que las tengamos presentes, para que también las reflexionemos, porque este también es un momento de reflexionar. Como decía la profe Yolima, ¿cierto? A veces en nuestros espacios educativos, o sea, en el transcurso de nuestras carreras, muy probablemente
o se dieron los espacios y no estuvimos, ¿cierto? O definitivamente no se dieron esos espacios para poder profundizar estos temas. Entonces, estos son momentos también que nos permiten detenernos un tanto, así ya seamos adultos, ¿cierto? Pero sabemos que la sexualidad pues es un proceso constante, de constante construcción, donde ciclo a ciclo y día a día pues estamos aprendiendo. Entonces, también para plantearles inicialmente esta reflexión. Bueno, ¿qué significa hablar de sexualidad? Para nosotros o para muchas personas, si les formulamos esta pregunta, pues vamos a encontrar mm, variadas respuestas, ¿cierto? Variadas respuestas. No podríamos decir que tenemos una única respuesta, un único significado, y eso depende ya de cada quien. Pero hay algo que sí es importante resaltar aquí. Para muchas personas, hablar de sexualidad significa hablar de relaciones sexuales, ¿cierto? Está única y exclusivamente basado en ello. Hablar de sexualidad significa hablar de sexo o de hacer el amor, digamos, como en esos términos. ¿A qué voy con esto? Entonces, hablar de sexualidad, según estudios, ¿cierto? Esto está basado en estudios que se han realizado, se encuentra que especialmente los jóvenes lo ubican como esa posibilidad de hacer el amor, de tener sexo, de relaciones sexuales. Entonces se lleva a la sexualidad algo muy genital, ¿sí? Entonces está desde esa perspectiva donde la sexualidad está muy vinculada con la genitalidad, con los órganos genitales. Es importante para nosotros entonces hacer esa distinción, ¿cierto? Porque sí hay una distinción entre sexualidad y genitalidad. ¿Por qué? Porque esto nos permite de una u otra manera pues poder erradicar algunos prejuicios que precisamente tenemos en torno a ellos, ¿cierto? En torno a la genitalidad, en torno a los órganos sexuales, en torno al hacer el amor. A veces, a veces no, sino en muchos de los estudios que se han realizado se encuentra que hay experiencias que no son tan positivas para las personas frente a este tipo de situaciones. Entonces, pues la sexualidad se va a ver como algo negativo, ¿no? Si lo estamos vinculando. Entonces, por eso es necesario que tengamos en cuenta que aquí podemos tener prejuicios respecto a la sexualidad. Entonces, importante poder abrir estos espacios para encontrar otras posibilidades. Mientras que los genitales son una condición biológica determinada y transmitida genéticamente, la sexualidad es algo que se construye durante toda la vida. Las relaciones sexuales son solo una parte de ella, entonces a eso voy, ¿no? Eh, los genitales hacen parte de nuestra expresión biológica, ¿no? De cómo estamos, cómo venimos genéticamente ya, en ese sentido. Pero las relaciones sexuales son una partecita de esto que nosotros tenemos, ¿cierto? Es una parte que nos permite también vincularnos, comunicarnos, es una parte, es una expresión de nuestra identidad en ese sentido. ¿Mm? Bueno, asumir que la genitalidad y la sexualidad es lo mismo, pues, ¿qué ha dificultado? ¿Qué ha generado, por lo menos en nuestra educación, en nuestro país, hablando de Colombia, pero si ampliamos, vamos a ver que esto a nivel de Latinoamérica también ha ido dificultando en muchas circunstancias los procesos que se deberían llevar muy sanamente frente a la perspectiva de la sexualidad. Entonces, esto nos dificulta, por un lado, aceptar que nuestros niños y niñas también tienen la posibilidad de expresar su sexualidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está todo genitalizado y entonces, en ese sentido, pues vamos a vincular a los niños con ese tipo de circunstancias, entonces preferimos, no, eso no existe con los niños, no es posible, entonces no lo vincularíamos allí. Nos ha dificultado también abordar el tema de la sexualidad de una manera espontánea, tranquila, sin culpas, sin vergüenza, sin temores. Entonces, de acuerdo a las experiencias que probablemente se han tenido y que en algún momento puede que no hayan sido las mejores, pues entonces ese tema de la sexualidad termina siendo como algo harto, algo aburrido, como que, sí, porque no hay como ese otro espacio de poder enriquecer de otras maneras
eso que se ha encasillado en un aspecto. Dificulta también generar unos procesos acordes, ¿cierto?, en la educación de la sexualidad de los más jóvenes. Entonces, aquí también la educación en muchas ocasiones está en deuda, ¿cierto? Está en deuda con estos aspectos, con estos conocimientos, con la educación de la sexualidad. Si bien encontramos hoy en día, ¿cierto? Muchas divergencias, muchas contraposiciones frente a quién educa en la sexualidad, ¿cierto? Que si son los padres, que si es el colegio, que si es la universidad, pues encontramos que son muchos de los espacios en los cuales nosotros incursionamos, ¿cierto? Desde la niñez, pues lógicamente está la familia que debe ser ese socializador primario, vital, la base fundamental, no lo podemos negar. Es allí donde esperaríamos nosotros, pues que se dieran todas estas herramientas para nuestros niños y nuestras niñas, ¿cierto? Donde pudiésemos obtener de allí unas bases sólidas que les permitan a ellos ir enfrentando paso a paso, ¿cierto? Su adolescencia, su juventud, su adultez, bueno, paso a paso. Entonces, en este sentido, el hecho de asumir que la genitalidad y la sexualidad es lo mismo, ha implicado también esto. Entonces, como que allí hayan unos muros, unas barreras que no son tan fáciles de manejar y se deja en stand-by lo que tiene que ver con la educación sexual. También ha dificultado tomar decisiones sexuales y reproductivas, ¿cierto? En forma autónoma, de una forma sana. También ha impedido que se adopten conductas de autocuidado para mantener la salud sexual. Es importante cuando esto se reconoce, pues también se reconoce la necesidad del autocuidado a nivel sexual. Ejercer y promover derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este también ha sido una circunstancia que se ha visto pues dificultada por estas asociaciones que se han hecho, ¿cierto? El hecho de poder promover mucho más en forma lo que son los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Bueno. Bueno, ¿qué significado tienen el sexo y las relaciones sexuales para los jóvenes? Entonces, mirando como desde esas perspectivas, encontramos un estudio interesante que se realizó en Bogotá y Cali por Vargas Trujillo, en donde pues abordaron a 48 mujeres y a 24 hombres adolescentes, ¿cierto? Respecto a qué creen ellos que existen las relaciones sexuales y el sexo, ¿cierto? Es un estudio cualitativo donde se buscaba diferenciar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo evidencian ellos las relaciones sexuales y el sexo? Según las chicas, las mujeres respondían que mientras que las relaciones sexuales ocurren por amor, el sexo se da por placer. Entonces aquí hay una diferencia, ¿cierto? Ellas dicen las relaciones sexuales son por amor, mientras que el sexo es por placer, deseo, satisfacción física. Sexo es tenerlo con cualquier persona por un impulso, por simple placer, así carnal. La relación sexual es como más íntima, como más con el novio, como más amor, como que uno lo está haciendo y le puede decir a la persona que lo ama, que es rico estar juntos y que hay entendimiento. Bueno, eso todo encomillado. Y los hombres, en cambio, pues no establecen esa diferencia, ¿cierto? Ellos consideran que ellos coincidieron en definir las relaciones sexuales como un acto, como una circunstancia en donde pues se busca el placer de sí mismo. Entonces, encontramos que hay unas diferencias reales de percepción, de vivencia, de comprensión frente a lo que es el sexo y lo que son las relaciones sexuales. En este sentido también, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, cada quien también tiene su propia perspectiva, pero a nivel de género también encontramos que hay unas diferencias sustanciales. Entonces, son otros elementos que también vamos a ir vinculando. Bueno, entrar a mirar entonces un tanto de qué es la sexualidad, pues tenemos aquí como varios espacios y varias posibilidades.
En primera instancia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, nos dice, la sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de la vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Entonces vemos que este concepto que se aborda desde la Organización Mundial de la Salud, pues también es amplio en ese sentido, ¿cierto? En primera instancia, pues se aborda como un aspecto que corresponde, lógicamente, al ser humano, que está a lo largo de la vida, o sea, desde el nacimiento hasta su muerte, que abarca también la condición del sexo, ¿cierto? Abarca también la condición de género, de expresión, de comunicación, ¿m? Y de una vivencia donde hay unas prácticas y unas acciones a nivel relacional y a nivel interpersonal. Entonces, aquí es algo amplio que nos interesa también poderlo tener en cuenta. Bueno, entonces, quiero ampliar acá un poquito. Bueno, retomando también la definición etimológica que se hace frente a la sexualidad, encontramos entonces que esta palabra proviene del latín sexus, que denota la existencia de dos géneros al menos, ¿cierto? Dos géneros humanos para lograr la reproducción, masculino y femenino, enlazado a los sufijos alis, que significa relación, y dat, que significa cualidad. Se puede decir que su significado es característica o cualidad del sexo en cada persona. Entonces, aquí ubicando, digamos, etimológicamente esta palabra, pues nos hace referencia a unas características especiales que tienen que ver con la persona. Bueno, como que se me descentró un poquito. En ese sentido, entonces, la sexualidad reviste, ¿cierto?, características físicas y psicológicas que son propias de cada sexo. Estas características se manifiestan especialmente en lo que tiene que ver con la identidad de género, con la orientación sexual, con el sexo biológico. Bueno, retomando entonces a una de nuestras autoras, Vargas Trujillo, ellos aportan que la sexualidad es un constructo que representa todo lo que la persona puede decir acerca de su dimensión sexual cuando se describe a sí misma. O sea, cuando yo puedo contar de María Elena, ¿cierto? ¿Quién es María Elena? Y también dentro de esa posibilidad, pues estoy haciendo o he hecho ese constructo de mi dimensión sexual. En este sentido, podemos afirmar que la sexualidad es una de las múltiples facetas de la identidad personal. Por eso les decía yo al inicio, es todo que ver con cada uno de nosotros. La sexualidad tiene que ver con lo que nosotros somos, con lo que nos identificamos, con la manera en que actuamos, con la manera en que percibimos. Bueno, en este sentido, entonces, esta expresión, ¿cierto? Tiene, como les decía, posibilidades en cuanto a la identidad, a la orientación, a la expresión como tal de nuestra sexualidad. Entonces, mirando ya en concreto, la identidad de género es fundamental en este sentido porque se puede afirmar que la sexualidad es una de las múltiples facetas de la identidad personal. ¿A qué vamos con ello? Es el reconocimiento explícito que hace la persona o que cada uno de nosotros podemos hacer de los atributos, de los comportamientos que nos caracterizan, cómo actúo, cómo me perciben, cómo me siento conmigo misma, quién soy yo sexualmente, es poder dar, ¿cierto? Respuestas frente a lo que yo soy en ese entorno social, en lo que yo soy en el contexto como tal, en los diferentes contextos, pero especialmente pues en el entorno social. Entonces puedo dar respuesta, ¿cierto? A cómo me veo, a cómo me percibo, a cómo siento en ese sentido. Entonces, es mi identidad de género la que da cuenta
de mi vida frente a estos aspectos de cómo me asumo como mujer, ¿cierto? Cómo me asumo como una mujer que siente, que vive, que actúa de una determinada forma. Bueno, el rol de género también, como otro de los aspectos fundamentales que se vinculan en la comprensión de la sexualidad y que pues son importantísimos en este momento en nuestra sociedad, ¿cierto? Es la expresión que cada uno de nosotros podemos hacer frente a los diferentes roles que terminamos cumpliendo, ¿cierto? Ya sea el rol de madre, el rol de esposa, el rol de amiga, el rol de abuela, qué sé yo. Bueno, entonces los diferentes roles que cada quien cumple frente a su propia vida y frente a la sociedad. En este sentido, entonces, encontramos que en nuestras sociedades tradicionalmente pues se han establecido unos roles, digamos, muy, muy fuertes, ¿no? Y unos roles de cierta manera también muy patriarcales, donde cada uno tiene ya definidas sus funciones, ¿no? Donde estos roles como que no pueden o no podrían en un momento dado atravesar esa línea o esa barrera invisible que se tiene, en donde a la mujer se le han asignado, ¿cierto? Unas funciones, unos roles, por ejemplo, el rol reproductivo, el rol de ama de casa o el rol del espacio doméstico, o en este momento actual, si no es tanto el de ama de casa, pero sí tiene que seguir trabajando, tiene que seguir respondiendo por la familia, tiene que seguir respondiendo por la casa, ¿cierto? Y entonces como que eso se le sigue adjudicando también a la mujer. Realiza un trabajo que no es remunerado, entonces también se le ha ido adjudicando y no se cuestiona mucho, ¿no? Em, es la persona que de una u otra manera siempre va a tener al cuidado, va a tener al cuidado a los hijos, a los padres, a otras personas. Es la cuidadora por excelencia también, ¿no? Entonces, aquí hay unos roles que de una u otra manera en la sociedad también se han ido asignando y que durante mucho tiempo, pues, se han asumido y no se han cuestionado. Claro que hoy en día, pues esto, podríamos decir, hay una transición, pero de todas formas sentimos que falta, ¿no? Es todo un proceso que lógicamente se está construyendo porque ya uno percibe también en las relaciones que se establecen o en las personas con las que encuentra, pues que al menos ya hay una perspectiva un poco de reflexionar, de mirar, de pausar un poco la situación, como de hacer un alto, pero de una u otra manera esto está tan arraigado realmente en la sociedad, ¿cierto? Y en estos roles que aún cuesta que poder salir de estas circunstancias. Respecto al rol que cumple el hombre, ¿cierto? Es también el rol de ser el proveedor, de ser el quien lógicamente aporta, quien sostiene al hogar, quien debe traer el dinero, quien debe generar pues las condiciones de vida para la familia. En nuestra sociedad encontramos que no siempre es así. O sea, es un rol que se ha ido, que históricamente, ¿cierto? Estaba establecido, pero también es un rol que se ha ido modificando, que ha ido cambiando, que lógicamente hay otros espacios para tanto para las mujeres como para los hombres, donde no necesariamente debemos estar encasillados pues a este tipo de roles porque se esperaría que en este sentido, ¿cierto? Ese rol de género pues fuese mucho más complementario, fuese mucho más de apoyo, de ayuda y de crecimiento mutuo, ¿cierto? Tanto a nivel individual, tanto a nivel personal de cada quien, como a nivel de pareja, como a nivel de la sociedad, como a nivel de la familia. Entonces, estos roles tendrían mucho más un espacio de fortalecimiento desde una perspectiva amplia, ¿no? Por eso les decía al inicio, es importante también ir deconstruyendo probablemente muchas de las
de los pensamientos que nosotros tenemos o de las creencias que se tienen frente a esto que tradicionalmente ha funcionado y es que las familias eran así y así se mantenían bien y así vivían 20, 30 años y desde que se casaron así se construyeron y así estuvieron, ¿no? Pero no necesariamente. Hoy vemos que esta es una dinámica que lógicamente exige cambio, que este tipo de, que la sexualidad como tal también en nuestra sociedad exige un cambio, una transformación que le brinde tanto a los hombres como a las mujeres. Bueno, encontramos también entonces la orientación sexual, ¿cierto? Como otro de los elementos fundamentales a tener en cuenta en esa expresión de la sexualidad. Y la orientación sexual pues se conforma por aquellas preferencias sexuales que cada quien tiene, ¿cierto? Entonces, hacia dónde dirijo mi gusto, mi atracción, mi erotismo, hacia qué tipo de personas, ¿cierto? ¿Cuál es mi característica frente al propio sexo, al sexo contrario? Entonces, tiene que ver con esas preferencias sexuales, eróticas, afectivas, hacia el otro sexo, hacia el propio sexo o hacia ambos, ¿cierto? Y reciben pues la denominación ya sea a nivel heterosexual, homosexual, bisexual, respectivamente. Entonces, es la orientación que también se establece y tiene todo que ver con la sexualidad en este sentido, ¿cierto? Cómo como persona me construyo, cómo como persona también me expreso, ¿cierto? Expreso de diferentes maneras eh, a nivel erótico, a nivel afectivo, expreso mi sexualidad frente a ese compartir con el otro o con la otra, ¿sí? Tiene que ver con estos elementos que son fundamentales. Bueno, hay algunos conceptos básicos que hoy en día también es importante incluirlos y tenerlos en cuenta, ¿cierto? Porque, como les decía, pues nuestra sociedad también en el tema de la sexualidad ha ido avanzando, se ha ido transformando. Hay cambios que han sido necesarios para, eh, para muchas personas, ¿cierto? Y en el sentido en que han sido necesarios, pues por eso se hacen evidentes. Por eso hoy en día entonces hablamos de otros conceptos que se tienen, otras maneras, ¿cierto? También de vincularse, de relacionarse, de percibirse, y es necesario también tenerlos en cuenta. O sea, no podemos seguir dejando de lado, ¿cierto? Como que lo tradicional es esto y esto, lógicamente hay unas bases, ¿cierto? Fisiológicas, hay unas bases también biológicas, pero también hay unas culturales, sociales, psicológicas que debemos también tener en cuenta. Entonces, aquí quiero hacer especial énfasis en los conceptos que tienen que ver con el LGBT, en este caso. Estas son iniciales que se han utilizado para denominar de forma exclusiva a todos los individuos y a las comunidades que se identifican como lesbianas, gay, bisexuales o transgéneros, o aquellas o aquellos que tienen dudas acerca de su sexualidad o de su identidad de género, ¿cierto? Entonces, respecto a esas vivencias, respecto a esas circunstancias que se salen de lo que se tiene socialmente establecido, pues entonces han surgido estas otras posibilidades, ¿cierto? Surgen estas otras circunstancias, como les digo, que también es importante mencionar acá. Eh, bueno, como para hacer un recorderis, pues lesbiana refiere a una mujer que tiene atracción emocional, romántica y sexual hacia otras mujeres, ¿cierto? Está atraída en ese sentido. Gay, pues hace referencia a un hombre, una mujer que tiene una atracción emocional, romántica y sexual hacia otra persona del mismo género, a otro hombre. Algunas personas solo utilizan el término en referencia a los hombres gay. Entonces, sí, este término también se utiliza en algunos casos para las mujeres, pero ha terminado, digamos, con mayor referencia hacia los hombres, ¿no? Es como mucho más utilizado, mucho más frecuente en los hombres.
Bisexual es un hombre o una mujer pues que tiene una atracción emocional, romántica y sexual hacia personas de ambos géneros. No hay allí distinción alguna y sus preferencias pues están por los dos en especial. Transgénero es un término general que describe a las personas cuyo sexo mental o identidad de género, el sentido interno del ser hombre o mujer, es diferente al sexo asignado por el médico al nacer, ¿cierto? Entonces, en este sentido, pues se encuentran no esa correspondencia con el sexo que me corresponde, con el sexo que tengo, ¿cierto? Porque no me siento, si soy mujer, no me siento como mujer, me siento como un hombre, me siento del sexo opuesto, entonces es en ese sentido pues que se hace referencia a ello. Si es un hombre, entonces está como en el cuerpo equivocado, no se siente hombre como tal y se siente más una mujer. Entonces está, como decimos nosotros, en el cuerpo equivocado. Es la sensación que se expresa, que se siente, que se manifiesta y lógicamente a partir de ello, pues las expresiones a nivel de su sexualidad, pues tendrían que ver con un cambio de acuerdo a sus propias necesidades. Bueno, aquí es fundamental también tener en cuenta que en la sexualidad pues intervienen varios procesos. Para nosotros, en ese sentido, estos procesos que intervienen están dados por procesos de orden biológico, procesos culturales, procesos psicológicos. Cuando nosotros hablamos de los procesos biológicos, pues tiene que ver especialmente con las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas que distinguen a los hombres de las mujeres. Entonces, estamos hablando aquí especialmente de lo biológico, ¿cierto? Es lo que nosotros somos biológicamente y es lo que se denomina sexo. O sea, el sexo no es algo que hacemos, sentimos o pensamos, es lo que biológicamente somos, ¿cierto? Es lo que biológicamente nos define en este sentido. Entonces, este es un proceso fundamental también que hace parte del desarrollo de la sexualidad. En ese sentido también encontramos que la diferenciación sexual, ¿cierto? A nivel biológico, eh, pues se desarrollan diferentes circunstancias o diferentes anatomías sexuales, como diríamos nosotros, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que nuestra sociedad en ese sentido es una sociedad sexista, ¿cierto? Donde se ha incorporado un trato diferente a los hombres y a las mujeres. Encontramos ese tipo de circunstancias a nivel social que está dado por estas circunstancias, ¿cierto? Que son netamente biológicas. Entonces, hay por ejemplo, circunstancias donde se ubica el sexismo en las instituciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el servicio militar lo prestan los hombres, ¿cierto? Porque está atribuido para ellos, entonces aquí ya hay una perspectiva de esa índole. También está, digamos, el sexo de crianza, cómo se educa, qué significa para la familia el hecho de que llegue un niño o una niña, ¿cierto? Entonces, esto ya pone en alerta a la familia de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que ellos consideran debe recibir un niño o una niña respecto a educación. Entonces, allí es donde se empiezan a establecer entonces esas diferencias, ¿cierto? En el género, esas diferencias de comportamiento y esas diferencias de perspectivas también. Entonces, tiene que ver con esa mirada que se hace desde este proceso biológico, desde esta perspectiva biológica. En cuanto a los procesos socioculturales, son fundamentales para nosotros, en el sentido en que cuando
llega el niño, la niña, ¿cierto? A la familia, se hace el reconocimiento, se hace la asignación del sexo de este nuevo integrante también en la familia y en la sociedad. Hay una serie de procesos que también están orientados para el hombre o para la mujer, para el niño o para la niña, ¿sí? Entonces, donde cada quien comparte, las sociedades comparten entonces de acuerdo a sus propias creencias. Algo que ha sido muy tradicional, que bueno, yo creo que también en este momento se ha ido modificando un poquito, es también el hecho de cómo vestimos a los niños, a las niñas, ¿no? Ahí sí, como decía un autor, el mundo rosa y el mundo azul. ¿M? Entonces también cómo esas diferenciaciones las empezamos a hacer desde estas perspectivas. Entonces, ¿qué consideramos frente a lo que implica el rosa, a lo que implica el azul o lo que implicaba? Porque pues yo soy una convencida de que de una u otra manera también hay muchas circunstancias que están cambiando, que todavía nos falta, lógicamente, es así, ¿cierto? Pero que se ha ido avanzando importantemente en estos procesos socioculturales. También en estas características de comportamiento están reguladas por las normas, ¿m? Están reguladas por esas expresiones que tenemos de masculinidad, de feminidad, de actitudes, de comportamientos, de cómo debemos ser el uno o el otro. Y si se transgreden como esas normatividades, pues entonces ya estamos rayando probablemente con algo del sexo que no me corresponde o que no soy, ¿cierto? Entonces, como que allí también estarían esos lineamientos frente a lo que se debe regular socialmente en cuanto a la feminidad, en cuanto a a la masculinidad, ¿cierto? De ahí entonces se incluye o se aborda lo que tiene que ver con la categoría del género. Allí empezamos a abordar lo que es esa categoría del género como una construcción social que aporta estos elementos fundamentales. Bueno, y el siguiente proceso pues tiene que ver con lo psicológico. Estos procesos psicológicos son fundamentales para el ser humano, están vinculados con esa capacidad que tenemos los seres humanos, ¿cierto? De pensarnos, de reflexionarnos, de tomar decisiones, de saber, de optar, de poder tomar decisiones frente a lo que se quiere ser en la vida, ¿cierto? De lo que se quiere realizar frente a la construcción de la sexualidad, pues encontramos también la propia historia, ¿no? Lo que hemos evidenciado en la familia. ¿M? También es el podernos descifrar un tanto a partir de esa historia, de esas creencias, de esas normas que también desde la familia tenemos y el poder ir situándonos a nivel personal, individual, social. Entonces, como yo, María Elena, ¿cierto? Me construyo como individuo, como, con una identidad, con unas creencias, con unas circunstancias que lógicamente tienen en cuenta lo que ha sido mi historia, mi familia, también las normas, como de pronto en algunas ocasiones hay que romper con ciertas normas que ya hoy en la adultez digo, esto no me corresponde o esto no hace parte, ¿cierto?, de lo que yo quiero vivir, de lo que yo considero. Entonces, estos procesos que nos llevan lógicamente a nuestros pensamientos, a nuestras reflexiones, a nuestras motivaciones y a nuestras emociones. Entonces, este proceso es fundamental en ese sentido y vemos pues que los tres como tal se conjugan eh, y son integrales para hablar realmente de lo que tendría que ser la sexualidad de una manera integral para nosotros a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel sociocultural. ¿M? Entonces aquí ya es la decisión de cada quien en cuanto a lo que quiere, desea, siente, vive, piensa. Por eso es tan importante. Pero sabemos también que esas decisiones en gran medida también están dadas por lo que les mencionaba hace un momento, por esos roles que cumplimos, ese rol de género, por lo que la sociedad también nos indica, nos dice, nos norma. Estamos entonces en esa, digamos, en esas circunstancias donde tenemos que entrar a conjugar estos elementos y saber qué es lo mejor
para mí? ¿Qué es lo que yo quiero para mí en este sentido? Bueno, estos tres elementos estructurales conforman una configuración psicológica de la personalidad y desempeñan un papel fundamental en nuestra vida sexual, por su carácter dinamizador, inductor del comportamiento y por su especial participación en la regulación de este en las dimensiones del individuo, de la pareja, de la familia, de la sociedad. Fundamental esto. Mediatiza al mismo tiempo el contenido de las funciones vitales de la sexualidad, en cuanto a lo reproductivo, lo erótico, afectivo, lo comunicativo, y los vínculos recíprocos entre ellas, integrándose al mismo tiempo en la estructura y funcionamiento de la personalidad, por lo que constituye un subsistema regulador. Entonces es fundamental en este sentido porque fíjense que amplía, ¿cierto? Se amplía el espectro frente a esa sociedad. Entonces no soy únicamente yo como individuo, sino es con mi pareja, es con la familia, es con la sociedad. A partir entonces de las diferentes funciones que cumplo en esa sociedad como tal, ¿cierto? De ese ser mujer como tal. Entonces, a nivel reproductivo, si así lo quiero, porque también estas son decisiones que se toman, ¿cierto? No está normado el hecho de que se deben tener hijos, pues para que se sea mujer, ¿cierto? O para que se tenga una familia, entonces, en ese sentido. Entonces, la función reproductiva, erótica, afectiva y comunicativa, pues también entra a jugar un papel fundamental en estas tres esferas. Y los vínculos, lógicamente, porque hacen parte especial para nosotros con la sociedad, con toda esta estructura que les he mencionado. Bueno, importante tener en cuenta que cada uno de nosotros pues una casa de 4 cuartos, como dice Rumer Godden, uno físico, uno mental, uno emocional, uno espiritual, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, poder alimentar, poder reconocer, ¿cierto? Poder reconocer cómo es esta casa, ¿cierto? En mi aspecto físico, cómo se siente, cómo se ve, cómo le cuido, qué tan saludable, ¿m? Cómo le reconozco. A nivel mental también, cómo son esos pensamientos, cómo son esas creencias, cómo son esas miradas y perspectivas que tengo hacia mí misma, pero también hacia los demás, en este caso hacia mí misma. Entonces, a nivel mental, ¿qué tanto me cuido? ¿Qué tanto me acepto? ¿Qué tanto me quiero? ¿Cómo me percibo? ¿Cómo soy conmigo misma? ¿Cierto? A veces tenemos la facultad más de juzgar afuera, nos es mucho más fácil, ¿cierto? Ver al otro a nivel físico, uy, cómo está de descompuesto, de descompuesta, o cómo está de lindo o de linda, qué sé yo, a nivel, y como que hacia nosotros mismos como que nos cuesta muchísimo más, igual a nivel mental, ¿cierto? Entonces, a veces prefiero evadir, prefiero no reconocer, prefiero como que no entrar a cuestionar qué está pasando con tus pensamientos, qué está pasando con esta perspectiva, qué está pasando con los roles que yo estoy cumpliendo, qué está pasando con mi vida en este sentido. Y a nivel emocional, pues lógicamente, cómo me manifiesto, ¿m? Si logro hacerlo, si realmente logro poder interpretar mis emociones de una manera equilibrada, de una manera sana, o las puedo expresar, ¿cierto? Las puedo identificar y expresar como tal, o por el contrario, las tengo retenidas, no las comprendo, las tengo muy, digamos, muy encerradas y no les permito, lógicamente, eh, eh, cultivarse de una manera sana. A nivel espiritual, pues cada quien tiene también su propia experiencia, ¿cierto? Es cómo vivencio, cómo tengo esa experiencia de mi espiritualidad, de mis creencias, de mi ser superior, porque es algo fundamental también que hace parte de lo que somos como personas humanas y disfrutando de una sexualidad humana. Entonces, aquí también es hacer una invitación
a revisarnos en estos espacios que también hacen parte fundamental de nuestra sexualidad. Bueno, como para ir cerrando, ¿cierto? Y para recordar un poquito, entonces tomé aquí algunos de los conceptos para que los tengamos presentes también. Entonces, sexo como algunas características genéticas, hormonales, fisiológicas y anatómicas que diferencian a las personas y que permiten catalogarlas como hombres, como mujeres o como intersexuales, lo que uno es, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta que el sexo hace referencia fundamentalmente a esas características genéticas que tenemos. El género, como el conjunto de normas y expectativas sobre cómo deben ser y actuar las personas por el hecho de haber sido asignadas a una de las dos categorías sexuales, lo que uno aprende a hacer o a hacer, ¿cierto? En este sentido, desde esa perspectiva, entonces, ¿cómo me desenvuelvo en esa sociedad a partir de lo que yo soy como mujer, de lo que yo soy como hombre? La orientación sexual está determinada por el sexo de las personas hacia las cuales uno se siente particularmente interesado, atraído física, emocionalmente, el interés fundamental que cada quien puede experimentar frente al sexo que le atrae, ¿cierto? Y eso lógicamente se va reforzando en la medida en que ya hay unas experiencias, digamos, fortalecidas. Probablemente nos hemos encontrado con casos, ¿cierto?, donde los adolescentes, los jóvenes, empiezan a tener algunas circunstancias donde no logran definir su orientación sexual. Entonces se sienten atraídos hacia los dos sexos. Entonces, a veces termina siendo esto como un complique en dónde estaría la definición. Esta orientación sexual se determina ya cuando realmente se han logrado establecer, ¿cierto? La persona ha logrado establecer ya unas experiencias mucho más puntuales, como tal, que le dan cuenta, que le dan lógicamente sus respuestas frente a lo que es y a lo que vive. El comportamiento sexual incluye los juegos de exploración sexual, la autoestimulación, la masturbación, las prácticas de seducción y conquista, las manifestaciones de afecto en las relaciones románticas, bueno, todo lo que tiene que ver con la forma como la persona se manifiesta, se expresa, todo lo que puede contar, decir, hacer. Sexualidad, pues incluye el conjunto de atributos, comportamientos, que la persona reconoce y que la caracterizan, lo que uno puede decir acerca de su dimensión sexual, ¿cierto? Cómo se siente, cómo es, cómo se vislumbra, cómo se percibe a sí mismo. Bueno, a manera de conclusiones, entonces encontraríamos que en un sentido mucho más amplio, la sexualidad significa todo lo que tiene que ver con la identidad de género, con la orientación sexual, con los roles de género, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy presente en este día y en el transcurso de nuestros días, por supuesto. La sexualidad tiene una base biológica, pe- eh, pero su estructuración ocurre a través de la experiencia en diferentes contextos relacionales. Entonces recordemos que la sexualidad, si bien biológicamente se está establecido, pero hay una construcción como tal. Esas experiencias día a día, ese poder construirse y deconstruirse día a día, pues hace que esa sexualidad se enriquezca mucho más y no se quede única y exclusivamente en aspectos de orden biológico o, como lo decía al inicio, de orden genital. La sexualidad se desarrolla, mantiene y modifica cuando la persona libre y voluntariamente, después de un proceso activo y consciente de cuestionamiento y reflexión personal, se compromete con la serie de atributos y comportamientos que la caracterizan y la distinguen sexualmente de las demás personas. Es decir, cuando asume conscientemente aquello que en el dominio sexual la define como alguien particular y único. Entonces, si bien compartimos, ¿cierto? Muchas circunstancias de nuestra vida, compartimos muchos aspectos y muchas perspectivas, muchas normas, compartimos socialmente, pero cada uno de nosotros es único, es particular
Y a pesar de que estén las normas, estén las regulaciones, cada quien las percibe y las vivencia de una manera muy particular. Entonces, en este sentido, la invitación a seguir construyéndonos, seguir reflexionando, seguir mirando este aspecto de la sexualidad como un aspecto muy rico en nuestra vida, en nuestro ser, ¿cierto? Y en nuestro hacer. Y tenerlo muy en cuenta, pues para esa construcción personal que seguimos haciendo, ese fortalecimiento de nuestra personalidad, de nuestra identidad, de lo que somos como personas.